Buena tarde. Pues vamos a avanzar un poquito eh, con el capítulo 2 del libro de Joseph Stiglitz y Carl E. Walsh de microeconomía. El apartado que vamos a ver hoy va a comenzar con el tema de la demanda, la oferta y el precio, con mayor énfasis sobre todo en el precio, ¿ok? Entonces vamos a tratar de ir avanzando para que ya la parte de la oferta y demanda, de ser posible, se analice de manera presencial. De no ser posible, entonces ya iremos viendo cómo se hacen las adecuaciones. Precisamente porque demanda y oferta tienen mucho que ver con la sesión pasada que les había yo dado como un temita ahí como para que recordaran cómo se obtiene la pendiente de la recta. Entonces, cuando se ve oferta y demanda, necesariamente se ven las curvas de oferta, las curvas de demanda, que en muchos aspectos vienen pareciéndose más a una recta. Entonces, bueno, ahorita vamos a hacer énfasis más en el precio y en la escasez, ¿ok? Y ya veremos cómo hacemos la adecuación para la siguiente sesión. La elección en condiciones de escasez constituye el objeto fundamental de la economía. Acuérdense que les había comentado que una de las eh, acepciones que se le da a la ciencia económica, o a una de las definiciones que se da de la ciencia económica, es que es una ciencia que se encarga de estudiar cómo se administra la escasez. Entonces, por eso en muchos casos se va a hablar de escasez. ¿Por qué, si se habla de escasez, siempre es posible comprar los productos de uso cotidiano? Las variaciones de precios de determinados productos tendrán que ver con la escasez. Y pues conforme se desarrolle esta presentación, vamos a ir tratando de ahondar en estas interrogantes para que al finalizar la sesión ustedes también sean capaces como de, a través de la consulta de un reportaje que les voy a adjuntar, puedan también ustedes familiarizarse y poder sintetizar esta cuestión de la escasez, ¿no? De los productos, bienes y servicios. Cuando las fuerzas de la oferta y demanda actúan libremente, el precio resulta una buena medida de la escasez. Si algún desastre como las heladas, sequías o inundaciones destruyen una parte de las cosechas, los productos del campo serán más escasos y aumentará su precio, reflejando la situación. Eh, Cabe hacer la puntualización de que, bueno, este tema eh, está, o se da, en este tema se da por supuesto de que se está trabajando con mercados perfectos, ¿ok? Y vamos a ver un poquito eh, adelante a qué hacemos referencia cuando hablamos de mercados perfectos. Normalmente de ahí parten los análisis económicos, aunque muchas veces en la realidad no se presenten situaciones de mercados perfectos, ¿ok? Sin embargo, pues de manera ideal se parte de ese supuesto. Eh, Sin embargo, el precio, además de ser una medida de la escasez, o al menos en sus generalidades es una medida de la escasez, también encierran información económica esencial. Cuando los precios de recursos que las empresas utilizan, como la renta de la tierra, el costo de la mano de obra, es decir, el trabajo, el precio del trabajo, o el costo del capital, es decir, de los créditos bancarios, ese costo son información que les sirve a las empresas para tomar decisiones. Si estos precios, o mejor dicho, los precios de estos recursos, la tierra, el trabajo o el capital, son altos, las empresas tienen un mayor incentivo para producir menos. ¿Por qué? Pues porque les va a costar más producir determinada cantidad de productos,
¿Por qué? Pues porque les aumenta el precio de la renta de la tierra, donde tienen sus instalaciones, la fuerza de trabajo, el salario ha aumentado, entonces también eso va a crear más presión en las empresas y va a desincentivar que se produzca más. Al contrario, muchas veces esto lo que hace es que exista una baja, ¿no?, en la producción. Cuando el precio de un bien producido por una empresa es alto, este tiene un mayor incentivo, o mejor dicho, la empresa tiene un mayor incentivo para producir más cantidad de ese bien. Y por el contrario, sus clientes tienen un incentivo para dejar de utilizarlo o utilizarlo menos. Es una especie de negociación ahí, ¿no? Pues la empresa lo que quiere es maximizar sus beneficios. Entonces, si se da cuenta eh, a través del precio de que un producto se está vendiendo de manera rápida, aunque el precio es alto en el mercado, la empresa sigue produciendo más de ese producto. ¿Por qué? Pues porque su demanda continúa siendo inelástica. Eso lo vamos a ver más adelante. Es decir, que la demanda no es sensible o no es tan sensible a la subida de precios, al incremento en los precios. Como en el caso, por ejemplo, de los iPhone, ¿no? Eh, Precisamente que el iPhone tenga una alta demanda es lo que genera el principal incentivo para que la Apple fabrique año con año un nuevo modelo, aunque tenga ligeras variaciones. ¿Por qué? Porque saben que así cueste 32,000 pesos, siempre hay personas que están dispuestas a pagar ese precio para obtener ese producto. Entonces es una estira y afloja, ¿no? Igual en algunos casos, por ejemplo, en donde hay eh, bienes de consumo que incrementan su precio, muchas veces los clientes o los consumidores pues tienen que ajustar su gasto para consumir menos o para dejar de consumir ese bien, ese producto, y muchas veces lo que hacen es a lo mejor buscar bienes sustitutos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la leche, ¿no? La leche que es entera o 100% leche es más cara que, por ejemplo, el producto lácteo. Entonces, cuando todavía a muchas personas les alcanza para consumir leche que es entera de vaca, la van a seguir consumiendo. Si existe un incremento en el precio, muy probablemente van a buscar un bien sustituto, como en este caso vendría siendo el producto lácteo, ¿no? Porque igual, perdón, el producto lácteo se puede utilizar bastante bien o funciona de manera similar a la leche, y sobre todo pues como es para consumo de adultos y no es como un consumo que sea necesario o indispensable, por ejemplo, en los niños, se puede optar por algún bien sustituto, ¿no? Entonces es ahí como una negociación, ¿no? Las empresas quieren maximizar sus beneficios eh, y los consumidores también quieren consumir un buen producto a la menor cantidad de precio posible, ¿no? O a un precio justo, ¿no? Entonces en esa lucha se va dando las tensiones entre oferta y demanda. Por lo tanto, puede decirse que los precios proporcionan a la economía incentivos para utilizar de manera eficiente los recursos. Entonces, desde un punto de vista de economía neoclásica, se puede decir que los precios lo que hacen es ayudar a autoajustar tanto oferta o demanda, sin que haya tanta necesidad como de estar interviniendo en el mercado por parte del gobierno para que compradores y vendedores se pongan de acuerdo, ¿no? A qué precio van a vender o cuántas unidades de los bienes que fabrican van a vender, ¿no? O sea, cuando se hace, digamos, sin intervención, el precio es lo que solito va a tratar de igualar, perdón, las curvas de oferta y demanda, que vamos a tratar de ver en sesiones posteriores para que se pueda ver de manera visual
y también para poder ejercitar, ¿no? Un poco los análisis econométricos de oferta y demanda. Primero de oferta, luego de demanda, cada una por separado y después las dos curvas unidas, oferta y demanda. Entender las fuerzas que determinan los precios constituye uno de los principales objetivos de los economistas, nos dice Stiglitz y Walsh. Se estudiará entonces cómo se determinan los precios en las economías de mercado competitivas. Y yo hago aquí una anotación, lo que les mencionaba en diapositivas anteriores. Se dará por supuesto que se está hablando de mercados perfectos, donde no existe intervención gubernamental en los mercados, donde los consumidores actúan de manera racional y además tienen toda la información necesaria para poder elegir entre diversas opciones. Y también hay tantas empresas por cada tipo de productos que éstas compiten entre ellas, mejorando precios y productos para ser del agrado de los consumidores, y no existen los monopolios u oligopolios o competencia monopolística. Entonces, en ese sentido, pues se habla de mercados perfectos, aunque sea de manera hipotética, para hacer los análisis. ¿Cuál es el papel de los precios en una economía de libre mercado? El precio, aunque es de todos conocido, pues la mayoría de nosotros o la totalidad de nosotros estamos familiarizados con los precios de los productos, bienes y servicios, se debe conceptualizar al precio, al menos desde el punto de vista de la econometría, o acuérdense que estamos tratando de pensar como economistas. Se debe conceptualizar como lo que se debe entregar, generalmente dinero, a cambio de un bien o servicio. ¿Ok? Entonces, es la contraprestación que yo voy a dar a cambio de un producto que yo no puedo elaborar por mí mismo y que otras personas a través de su trabajo pueden elaborar, y pues yo solamente lo que hago es otorgar una cantidad pecuniaria de dinero, es decir, de dinero. ¿Para qué? Pues para hacerme de ese producto, ¿no? O de ese bien o de ese servicio. El precio puede incorporar otros factores. Por ejemplo, eh, si dice, bueno, por ejemplo, dice, si debemos de esperar para comprar algo, por ejemplo, boletos para un concierto, el precio total incluye el valor del tiempo empleado en la fila de espera. Entonces, ese también es un precio que se paga, ¿no? Por adquirir, en este caso, un boleto, ¿no? Para un concierto. Entonces, a veces lo que se paga es dinero, a veces lo que se paga es en tiempo. Entonces, se va a dar por supuesto de que casi siempre, al menos en los análisis econométricos académicos, para esta clase, lo que se va a otorgar para obtener un bien o servicio es dinero. Los precios constituyen el medio a través del cual los elementos que participan en la economía se comunican entre sí. Pues, ¿cuáles son estos elementos? Consumidores y empresas que se encargan de producir los bienes o servicios. Supóngase que un desastre natural de gran escala afecta la cosecha de maíz. Y como ya ha ocurrido en México, entonces no es un ejemplo tan trivial, por decirlo así. Las familias tendrán que reducir el consumo de maíz, si no definitivamente este será insuficiente. ¿Por qué? Pues porque también el maíz es un producto de consumo básico en México. Entonces, pues, ¿cómo se van a poner de acuerdo? ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo cuando existe escasez de maíz por un desastre natural? ¿Cómo sabrían las familias que deben reducir el consumo? Nosotros, ¿cómo sabríamos que vamos a reducir el consumo de maíz debido a su escasez? Supongan que se hace un desplegado en los diarios nacionales a través de los medios de comunicación, así como redes sociales, en los cuales se llama a consumir menos maíz. ¿Por qué? Pues porque está escaso, ¿no? Entonces, pues, ahí los locutores, los youtubers, los tiktokers,
los columnistas pues dicen, pues por favor, reduzcan el consumo por familia, porque pues si no va a haber desabasto o de plano pues va a terminarse el maíz que se produjo porque pues hubo una catástrofe natural y pues este año gran parte de la cosecha se perdió. ¿Qué incentivo tendría la población para hacer caso a esa invitación a consumir menos? Pues no tendría ninguno. Va a decir, pues, ¿tú por qué me estás diciendo cuánto voy a comprar? ¿O por qué me vas a estar diciendo cuánto voy a consumir? Si yo soy el que tengo la capacidad de decisión, ¿no? De cuánto voy a consumir de acuerdo a mi poder adquisitivo. Por eso es que muchas veces coloquialmente, ¿no? Sobre todo en México, que tenemos pues una economía mixta o de libre mercado en muchos aspectos, solemos decir, ¿no? Pues el que paga manda, ¿no? Entonces, pues ¿por qué me va a decir un periodista, ¿no? ¿Cuánto voy a consumir? Si lo que a mí me interesa es pues, consumir lo de mi dieta normal, y siempre y cuando pues me alcance, ¿no? El dinero, pues ¿por qué me van a restringir, ¿no? Algo que yo puedo pagar. Otra medida o la otra medida que se toma es el incremento del precio al kilogramo de maíz. Y esta alza en el precio transmite toda la información pertinente a los consumidores. Indica a las familias que el maíz es escaso, al mismo tiempo que los forza o los fuerza a consumir menos. Ahí ya no es si quieres o no quieres. Tú como consumidor necesariamente vas a ver que no te va a alcanzar el dinero para consumir lo que usualmente compras. Entonces, tú vas a tener que ajustarte. ¿Por qué? Pues porque ya no te va a alcanzar para comprar la misma cantidad que comprabas, no sé, un día antes o una semana antes, ¿no? Entonces, debido a que el precio se incrementa, esto desincentiva el consumo, puesto que la cantidad de dinero que se destinaba a su consumo, pues va a resultar insuficiente, ¿no? Entonces, pues ese es el mecanismo, digamos, indirecto, a través del cual se forza a que el consumo se reduzca. Entonces, vemos ahí, digamos que cómo es de cierta manera la utilidad, ¿no? De el precio, que muchos consideran en economía que el mecanismo de los precios es la manera más eficiente de asignar los recursos escasos. ¿Ok? Entonces, ahí tiene sus matices ese axioma. Sin embargo, pues para fines analíticos, pues vamos a aceptarlo, ¿no? Digamos, de cierta manera, como si fuese una verdad indiscutible. De manera indirecta y muchas veces sin una coacción, el incremento en los precios restringe quienes pueden adquirir determinados productos. Recuérdese que en una economía de libre mercado lo que se produce está hecho para aquellos quienes desean y pueden pagar por los productos, bienes y servicios, para que la gratuidad de ellos no genere una demanda que a su vez lleve a una escasez inmediata. Y aquí, bueno, quise ejemplificar con una foto de un supermercado que está siendo saqueado, muy probablemente por causas de fuerza mayor, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues ahí, por ejemplo, vemos aquí a este chavo, pues que está llevándose todo lo que puede cargar, ¿no? Entonces, en una economía en donde no existiera, por ejemplo, el mecanismo de los precios, pues la gente se llevaría pues todo lo que pudiera cargar, y es más, si llega alguno en su camioneta, pues se va a llevar pues todo lo que pueda cargar su camioneta, ¿no? Sin embargo, cuando existe un mecanismo de precios y existe un control con ese mecanismo de los precios, entonces este chavo a lo mejor que lleva allí en la mano tres cajas de cereales, pues nada más va a decir, pues nada más me va a alcanzar para una, ¿no? Entonces, pues mejor pago por esa y me la llevo. Igual se ve que lleva ahí una caja de Maruchan, ¿no? Entonces, igual a lo mejor teniendo el mecanismo de los precios activos, pues nada más va a limitar su consumo, ¿no? A, no sé, 2 o 3 piezas. Los consumidores no necesitan saber nada sobre las razones por las que el maíz es escaso,
ni tampoco necesitan que se les diga qué cantidad en qué cantidad deberían reducir su consumo de maíz. Esta parte la dice Stiglitz así textual en su texto, en su libro, perdón. Pero aquí yo hago una anotación. Desde una óptica crítica, esta última aseveración de Stiglitz es errónea, dado que se supone que si estamos hablando de mercados perfectos, los consumidores tienen toda la información disponible de los bienes que pretenden consumir. Sin embargo, pues les digo que vamos a dar ciertas concesiones a los análisis económicos o econométricos que se van viendo en el libro. Digamos que para que nosotros comprendamos eh, cómo se hace el análisis desde el punto de vista económico, ¿no? Sobre todo pues, desde el pensamiento de los economistas neoclásicos. Eh, no obstante, y aquí hago la puntualización, para fines analíticos del precio, y debido a que en la realidad así ocurre, daremos por hecho que a los consumidores les interesa poco el por qué los precios se han incrementado. Y lo único que les queda evaluar es si les va a alcanzar o qué tanto deben ajustar su consumo debido a ese incremento de precios. ¿Ok? Entonces, para no meternos en camisa de 11 varas, es lo que vamos a dar por supuesto, ¿no? Que a los consumidores pues no necesitan conocer por qué un bien es escaso, sino solamente conocer el precio. Las variaciones de los precios vienen determinadas por la oferta y la demanda. Comprender las causas de las fluctuaciones de los precios y ser capaz de predecir una incidencia no es simplemente una cuestión de interés académico, sino también es de interés real, muchas veces político, gubernamental. ¿Por qué? Pues para poder tomar previsiones, ¿no? Cuánto se debe consumir, cuánto se debe de ahorrar. Entonces, para eso sirve bastante, digamos, trabajar de manera hipotética con mercados perfectos, en los cuales oferta y demanda funcionan y también el mecanismo de los precios funciona, al menos de manera teórica. Causas de la escasez. Aquí yo quería, o quise más bien añadir este apéndice sobre cuáles son las causas de la escasez, porque no solamente tiene que ver muchas veces con oferta y demanda ahí en el intercambio comercial, sino con algunas otras variables que muchas veces no se contemplan, o al menos los consumidores pues no vemos, no nos interesa ver. ¿Por qué? Pues porque lo único que sabemos es que incrementó el precio y pues, si tengo el dinero lo compro, y si no, me aguanto, ¿no? No lo compro en esta ocasión, ¿no? Como apunte adicional se debe aclarar que no toda la escasez es producto del exceso de demanda por encima de la oferta de un bien o de condiciones climáticas que muchas veces también tienen que ver, ahorita lo vamos a ver, que afectan realmente las cosechas. La escasez también puede darse por los siguientes motivos. Puede haber un poco más, pero digamos que yo quise sintetizarlos en estos puntos. Interrupciones en la cadena de suministros, pandemias, conflictos geopolíticos, falta de materias primas, falta de mano de obra, decisiones gubernamentales, escasez por interrupción en la cadena de suministro. Ocurre cuando por problemas logísticos, cierres de puertos, falta de contenedores y cuellos de botella en el transporte, como en el caso del Canal de Panamá o en el Canal de Suez, se impide que los productos lleguen a su destino, ¿no? Entonces, igual, por ejemplo, en el caso de Cuba, ¿no? Que ahorita existe una restricción sobre eh, las importaciones de petróleo. Eso también está creando una escasez, pero es también, bueno, es también por motivos geopolíticos, pero también, digamos que directamente por problemas logísticos. Se está produciendo petróleo, pero no está llegando a Cuba. ¿Por qué? Pues porque está bloqueado el acceso marítimo con fines comerciales, ¿no? Con ellos. Escasez por aumento excesivo de la demanda o demanda inducida.
Cuando hay incrementos rápidos en el consumo, a menudo seguidos de pánico o cambios en los hábitos de compra, lo cual supera la capacidad de producción en condiciones normales. También se le conoce como FOMO, que es como la abreviación de algo que se llama Fear of Missing Out, como miedo a perderse algo, ¿no? Y aquí puse o quise ejemplificar, no sé si se acuerdan o les tocó ver que en algunos reportajes durante la pandemia había fotos y videos de personas que se llevaban gran cantidad de papel higiénico. ¿Por qué? Porque pensaron que iba a haber un aislamiento prolongado y pues vieron que yo creo que han de haber visto que alguien llevaba eh, muchos papeles o muchos paquetes de papel higiénico y han de haber empezado a sentir pánico, así de decir, ¿por qué llevará tanto? Y si yo cuando vuelva al supermercado regreso y ya no encuentro, entonces eso fue creando una cadenita de miedo o de FOMO para adquirir papel higiénico, que ni siquiera era un bien necesario, ¿no? Y aún así se escaseó. No encontré otra imagen, pero recuerdo haber visto imágenes, fotografías en las cuales el área donde estaban los higiénicos estaba completamente vacía. Entonces, bueno, es una especie de un tipo de escasez que se genera por el aumento excesivo en la demanda. Escasez de oferta y materias primas. Esta también ocurre cuando hay falta de insumos críticos como semiconductores o elementos químicos conocidos como tierras raras. En este caso, eh, no sé si han escuchado, por ejemplo, que se han empezado a fabricar nuevamente computadoras que tienen 8 gigabytes de RAM, de memoria RAM. ¿Por qué? Porque muchas empresas que están desarrollando tecnología de inteligencia artificial están ocupando las memorias RAM para desarrollar sus modelos de inteligencia artificial y eso está creando una escasez de memoria RAM. Entonces, eso también va a ir afectando, por ejemplo, a la industria de computadoras de uso comercial, ¿no? ¿Por qué? Pues porque van a tener que seguir fabricando o volver a fabricar, porque ya nos estaban fabricando computadoras con menor capacidad de memoria RAM, a pesar de que, por ejemplo, ya los sistemas operativos muy difícilmente, los más nuevos, por ejemplo, en el caso de Windows 11, trabaja muy limitadamente con 8 gigas de RAM. Mínimo necesita 16. Y pues si ha habido una escasez de semiconductores para producir memoria RAM, eh, pues es evidente que también va a haber escasez en la producción con fines comerciales al público en general de memoria RAM de mayor capacidad. También ocurre por agotamiento de recursos naturales o agotamiento de mano de obra. Estas crean un descenso en la elaboración de determinados productos. Entonces, el mercado de esos productos sufre una contracción. ¿Por qué? Pues deja de haber oferta de esos productos y se empiezan a encarecer debido a esa escasez. Escasez por factores estructurales y de distribución. Esta escasez ocurre cuando existe una desigualdad en el acceso a recursos, infraestructura deficiente o mala planificación logística que concentra productos en unas zonas y las agota en otras. Escasez por eventos geopolíticos y climáticos, aquí incluidos, de acuerdo, bueno, a lo que les había yo adelantado un poquito, que sí tiene que ver, pero a veces también no es necesariamente así, que se ocasiona o se genera un incremento en los precios de productos del campo, ¿no? Los conflictos armados, guerras que interrumpen la producción de energía y alimentos, o desastres naturales, sequías, inundaciones que destruyen cosechas. También hay que tomar en cuenta que el papel de la mafia y el crimen organizado, por ejemplo, en el caso del incremento de precios del limón, el aguacate, en años recientes también influye bastante, ¿no? En que se presente una escasez y por tanto también un incremento en los precios.
De hecho, les voy a dejar precisamente una actividad al respecto, pero ahorita que termine esta presentación, que ya me lo va a terminar, que está muy corta también para no abrumarnos. Y escasez por políticas gubernamentales. Ocurre cuando las regulaciones son ineficientes, existen controles de precios o restricciones comerciales que desincentivan la producción o alteran el flujo de bienes. Y si bien ya les había yo dicho, por ejemplo, al inicio de esta presentación, que se está dando por hecho de que no hay intervención en el análisis econométrico que se está haciendo en mercados perfectos, de todos modos sí hay que tener como presente, ¿no? Que muchas veces también en la economía, aunque de manera muy velada, está como siendo condicionada por factores políticos. Dependiendo del país, entre más liberal o más autoritario muchas veces, o más centralizado, va metiendo como, o se va notando más la intervención estatal en los mercados. Eh, pero digamos que nuevamente, como para fines analíticos, se da por hecho de que el análisis econométrico se está llevando a cabo, al menos en términos de Stiglitz, en mercados perfectos. Vale de todos modos hacer la anotación, ¿no? Para no olvidar, ¿no? O para no, pues para no comprarnos el cuento completo, ¿no? Y bueno, para finalizar, les quiero dejar una actividad. Voy a dejar el video de YouTube incrustado al final de este video. Quiero que vean ese video que se llama La mafia del aguacate en Michoacán. Y con base en ese video, escríbanme en la caja de comentarios eh, bueno, manifiesten ahí una postura crítica ante esta forma de incidir en la escasez del aguacate y en el incremento de los precios del aguacate, así como el problema que trae la deforestación del bosque para la siembra del aguacate. ¿Ok? Entonces, pues, tienen tiempo, yo creo de aquí al viernes, no, yo creo que de aquí a la siguiente sesión todavía tienen chance como de comentar para que también les tome en cuenta la participación y pues para que yo o esté seguro de que pues si vieron esta sesión y si vieron el video completo. Entonces pues de mi parte sería todo. Agradezco mucho su atención, espero no haberlos aburrido y pues sería todo. Estamos en contacto.